Durante mucho tiempo creí que el problema de mi vida era no haber tenido oportunidades suficientes. Hoy sé que no era verdad. Oportunidades hubo. Lo que no hubo fue paciencia, ni humildad, ni el valor de aceptar que el camino correcto casi siempre es más largo de lo que uno quisiera cuando es joven y tiene miedo de quedarse atrás. No crecí en la miseria, pero tampoco en la comodidad. Mi padre trabajaba todos los días sin quejarse. Mi madre hacía malabares para que el dinero alcanzara hasta fin de mes. En casa nunca faltó comida, pero sí sobraba el cansancio. Yo observaba todo eso en silencio y, sin darme cuenta, fui construyendo una promesa interna. No quería esa vida. No quería llegar a casa agotado. No quería vivir contando monedas. No quería depender de nadie. El problema es que confundí esa promesa con desprecio. En lugar de verla como un punto de partida, la usé como excusa para creerme diferente, más listo, más destinado a algo mejor. Y cuando uno se cree especial, demasiado pronto empieza a tomar atajos que no entiende del todo. A los 22 años ya me molestaba avanzar despacio, me molestaba no destacar, me molestaba sentir que otros progresaban mientras yo seguía aprendiendo cosas básicas. Estudiar me parecía una pérdida de tiempo. Escuchar consejos, una imposición. Yo quería resultados visibles, rápidos, inmediatos. Quería demostrar, sobre todo, demostrar. ¿A quién? No lo sé. Quizá a mi familia. Quizá a mí mismo. Dejé los estudios sin anunciarlo como una decisión. Simplemente dejé de ir. Primero fue una clase, luego una semana, después un mes. Cuando mi madre preguntaba, respondía con evasivas. Cuando mi padre mostraba preocupación, cambiaba de tema. Nadie sospechó de inmediato, y esa ausencia de consecuencias me dio una falsa sensación de control. Pensé que podía desaparecer de una etapa de mi vida sin que nada se rompiera. Empecé a trabajar en lugares donde nadie pedía demasiadas explicaciones. Trabajos informales, promesas de crecimiento rápido, dinero que circulaba sin demasiada claridad. Al principio fue emocionante. Por primera vez tenía efectivo en el bolsillo. Podía invitar, pagar, aparentar una estabilidad que en realidad no existía. Me gustaba la sensación de no tener que pedir. Me gustaba sentir que, al menos por fuera, parecía estar yendo en la dirección correcta. Pero por las noches algo no encajaba. Dormía mal. Pensaba demasiado. Había una incomodidad constante, como si estuviera viviendo una vida prestada. Cada vez que intentaba proyectar el futuro, la imagen se volvía borrosa. No había planes reales, solo improvisación. Aún así, seguía de las deudas comenzaron de manera casi imperceptible. Un préstamo pequeño para resolver una urgencia, otro para cubrir el anterior. Una mala decisión tomadas con la esperanza de que todo se acomodaría después. Me repetía que era temporal, que estaba atravesando una etapa, que pronto llegaría algo mejor. Esa palabra, pronto, se convirtió en una muleta peligrosa. Me apoyé en ella durante años sin notar que el suelo se estaba hundiendo. Empecé a mentir con más frecuencia. Al principio eran mentiras suaves, diseñadas para tranquilizar. Decía que todo estaba bajo control, que sabía lo que hacía, que solo necesitaba tiempo. La verdad es que ya no sabía cómo salir, pero reconocerlo significaba decepcionar a quienes aún confiaban en mí, y no me sentía preparado para eso. Preferí sostener la mentira antes que enfrentar la vergüenza. Hubo un punto en el que mentir dejó de incomodarme. Ese fue el momento más peligroso. Cuando una acción deja de generar culpa, algo se rompe por dentro. Empecé a justificarlo todo. Me convencí de que no estaba haciendo daño a nadie, de que solo estaba intentando sobrevivir. No veía
o no quería ver cómo cada decisión equivocada arrastraba a otras personas conmigo. Mi relación con mi familia se volvió tensa. Yo evitaba visitas. Ellos evitaban preguntas. Había una distancia rara, hecha de silencios largos y conversaciones superficiales. Sabía que algo no iba bien, pero no encontraba la forma de decirlo. Y cuanto más tiempo pasaba, más difícil se volvía. La verdad, cuando se posterga demasiado, deja de ser una confesión y se convierte en una explosión. El colapso no fue ruidoso. No hubo una escena dramática ni un momento cinematográfico. Fue una acumulación lenta de consecuencias. Deudas impagables, personas que dejaron de contestar llamadas, puertas que se cerraron sin aviso. Un día me di cuenta de que no tenía margen de maniobra. No había a quien pedirle más tiempo. No había cómo disimular la situación. Todo lo que había evitado durante años estaba ahí, frente a mí, exigiendo ser mirado. Volví a casa sin preparar ningún discurso. No tenía excusas creíbles. No tenía fuerzas para justificar nada. Mi madre me abrazó sin decir una palabra. Mi padre me observó largo rato, como si estuviera intentando reconocer a alguien que ya no era el mismo. No hubo reproches, no hubo gritos. Esa ausencia de reacción fue más dura que cualquier castigo. Los meses siguientes fueron los más difíciles de mi vida. Buscar trabajo sabiendo que mi historial no ayudaba. Aceptar condiciones que antes habría rechazado. Volver a empezar desde un lugar más bajo del que había partido. No había épica en eso. No había motivación constante. Solo cansancio, frustración y la obligación de seguir levantándome cada mañana, aunque no tuviera ganas. Muchas veces pensé que era injusto. Pensé que estaba pagando demasiado caro por errores que, en su momento, me parecieron menores. Con el tiempo, entendí que no estaba pagando solo por las decisiones, sino por el tiempo que me negué a corregirlas. Los errores no destruyen una vida por sí solos. Lo que la destruye es insistir en ellos. La reconstrucción fue lenta y solitaria. Nadie estaba esperando a que me recuperara. Nadie me animaba. Cada pequeño avance era invisible para los demás, pero agotador para mí. Aprendí a valorar cosas que antes despreciaba. La estabilidad, la honestidad, el trabajo silencioso. Aprendí que no todo fracaso necesita ser espectacular para ser devastador y que no toda recuperación se siente como una victoria. Empecé a cambiar de manera menos visible. Dejé de prometer cosas que no estaba seguro de cumplir. Dejé de exagerar. Dejé de intentar impresionar. Me volví más callado, más observador. No porque quisiera desaparecer, sino porque estaba cansado de escucharme justificarme. Preferí escuchar a los demás. Preferí hacer y no decir. No puedo decir que hoy tenga todo resuelto. Sería otra mentira. Hay consecuencias que siguen ahí. Hay oportunidades que no regresan. Hay versiones de mí mismo que nunca existieron porque tomé otros caminos. Aceptar eso fue parte del proceso. Dejar de imaginar vidas alternativas y concentrarme en la que tengo ahora. Durante años quise ser alguien importante. Hoy solo quiero ser alguien íntegro. Puede parecer poco, pero no lo es. Llegar a ese punto me costó tiempo, errores repetidos y una soledad que no le deseo a nadie. Si esta historia sirve para algo, no es para advertir, ni para enseñar, ni para dar lecciones. Es solo el testimonio de alguien que creyó que podía engañar al tiempo y aprendió demasiado tarde que el tiempo siempre cobra lo suyo. Después de volver a casa pensé ingenuamente que lo peor ya había pasado, que tocar fondo significaba empezar a subir. La realidad fue distinta. El fondo
no es un punto fijo. Es un territorio amplio donde uno puede quedarse atrapado mucho tiempo si no aprende a moverse con cuidado. Al principio, me esforcé. De verdad, conseguí trabajos temporales, mal pagados, repetitivos, jornadas largas, sueldos justos. Cada día volvía cansado, no solo físicamente, sino mentalmente. Había algo humillante en empezar desde tan abajo, después de haberme creído tan arriba. Esa humillación era silenciosa, constante, y me acompañaba incluso cuando nadie decía nada. Las deudas no desaparecieron con mi regreso. Seguían ahí, como una sombra. Algunas crecían, otras parecían estancarse, pero ninguna se iba. Aprendí a convivir con ellas, a calcular mentalmente cuánto podía gastar sin empeorar la situación. Vivir así es vivir en alerta permanente. No hay descanso real cuando siempre hay algo pendiente, algo que puede romper el frágil equilibrio que has construido. Mi relación con mis padres cambió. No hubo reproches explícitos, pero sí una distancia nueva, difícil de describir. Ya no me preguntaban demasiado, ya no esperaban grandes cosas. Eso dolía más que cualquier crítica. Entendí que la confianza, una vez dañada, no se recupera con palabras ni con buenas intenciones, sino con tiempo, mucho tiempo, y constancia, algo que yo no había sabido ofrecer antes. Intenté explicarles lo que había pasado, pero me di cuenta de que no buscaban explicaciones. Lo que querían ver eran hechos, cambios sostenidos, responsabilidad. Y eso no se demuestra en una conversación, sino en años. Aceptar eso fue difícil. Yo quería cerrar esa etapa rápido, pedir perdón y seguir adelante. Pero no funciona así. Algunas heridas no aceptan atajos. Con el paso de los meses empecé a notar algo inquietante, el miedo. Un miedo distinto al que había sentido antes. Ya no era miedo a fracasar, sino miedo a volver a equivocarme. Empecé a dudar de cada decisión, a sobreanalizarlo todo, a quedarme paralizado ante oportunidades pequeñas por temor a que escondieran una trampa. Era como si la experiencia me hubiera vuelto más prudente, pero también más inseguro. Hubo momentos en los que pensé que nunca recuperaría la ligereza, esa capacidad de decidir sin cargar con todo el pasado encima. Me sentía mayor sin serlo, cansado antes de tiempo, como si hubiera envejecido emocionalmente de golpe. Y en cierto modo, era verdad. Los errores prolongados te quitan años de ingenuidad, pero no te dan automáticamente sabiduría. Solo te dejan más consciente de tus límites. Intenté reconstruir mi vida social, pero fue complicado. Muchas relaciones se habían enfriado, otras simplemente desaparecieron. No podía culpar a nadie. Durante años yo había sido el ausente, el evasivo, el que siempre tenía una excusa. Ahora me tocaba aceptar que no todos estarían dispuestos a volver. La soledad dejó de ser una consecuencia y se convirtió en un estado habitual. En ese silencio prolongado, empecé a pensar más de lo que quería. Recordaba decisiones específicas, momentos concretos en los que pude haber hecho algo distinto. No grandes giros dramáticos, sino pequeños gestos. Decir la verdad a tiempo, pedir ayuda, admitir que no sabía qué hacer. Me di cuenta de que mi caída no había sido producto de una gran tragedia, sino de una suma de omisiones, de no hacer lo correcto, cuando todavía era sencillo hacerlo. Hubo noches en las que el arrepentimiento era tan fuerte que parecía físico, como una presión en el pecho. Me preguntaba si todo ese dolor era necesario, si no estaba castigándome demasiado. Con el tiempo, entendí que no era castigo, era aprendizaje tardío, y que aprender tarde no es lo mismo que no aprender. Duele más, pero sigue siendo posible. Empecé a cambiar de manera menos visible.
Dejé de prometer cosas que no estaba seguro de cumplir. Dejé de exagerar. Dejé de intentar impresionar. Me volví más callado, más observador, no porque quisiera desaparecer, sino porque estaba cansado de escucharme justificarme. Preferí escuchar a los demás. Preferí hacer y no decir. No hubo un momento exacto en el que pudiera decir, aquí empezó a mejorar todo. Fue gradual, casi imperceptible. Un mes sin nuevas deudas, otro pagando un poco más de lo habitual. Un año sin mentir. Pequeñas victorias que no se celebran, pero que sostienen. Aprendí que la estabilidad no emociona, pero salva. Aún así, había días malos, días en los que el pasado volvía con fuerza. Días en los que una llamada o un recuerdo me hacía sentir que todo el esfuerzo era insuficiente. En esos momentos comprendí algo que antes no entendía. Corregir un error no significa dejar de sufrir por él. Significa aprender a vivir sin repetirlo, aunque duela. Con el tiempo, mi padre empezó a hablarme más. No sobre el pasado, sino sobre cosas simples, el trabajo, el clima, la vida cotidiana. Ese regreso gradual a la normalidad fue una señal de confianza, aunque nunca se nombrara como tal. Mi madre seguía preocupándose en silencio. Yo seguía intentando demostrar con hechos que ya no era la misma persona que se había perdido durante tantos años. No puedo decir que hoy tenga todo resuelto. Sería otra mentira. Hay consecuencias que siguen ahí. Hay oportunidades que no regresan. Hay versiones de mí mismo que nunca existieron, porque tomé otros caminos. Aceptar eso fue parte del proceso. Dejar de imaginar vidas alternativas y concentrarme en la que tengo ahora. 5. Si algo aprendí de todo esto, es que el error más grande no fue fallar, ni siquiera insistir durante un tiempo. El verdadero error fue no detenerme cuando todavía podía hacerlo sin tanto daño. Fue creer que admitir una equivocación me hacía débil, cuando en realidad me habría salvado. Hoy camino más despacio, pienso más, deseo menos cosas, pero las deseo con más claridad. Ya no persigo una idea grandiosa de éxito. Me conformo con algo más modesto y más difícil: coherencia. Vivir de una manera que no me obligue a mentir, ni a huir, ni a esconderme. No cuento esta historia esperando comprensión ni perdón. La cuento porque durante mucho tiempo creí que mis errores me definían por completo. Y no es cierto. Te marcan, sí, te condicionan, pero no te condenan, a menos que sigas eligiéndolos. Si alguien lee esto y se reconoce en alguna parte, ojalá no espere tanto como yo. No para evitar el dolor, ese es inevitable, sino para evitar que se vuelva innecesariamente largo, porque algunas lecciones llegan igual, pero cuanto antes se aceptan, menos destruyen en el camino. Y eso es todo. No hay cierre perfecto, solo una vida que sigue, con menos ruido, menos prisa y más conciencia de lo frágil que puede ser todo cuando uno cree, demasiado pronto, que ya lo sabe todo.